Así que el psicoanálisis es caso por caso. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de este canal. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que me parece muy interesante y que además creo que es muy relevante en el psicoanálisis actual, sobre todo en el psicoanálisis de orientación lacaniana. Y el tema al que me estoy refiriendo es un tema que seguramente habrán escuchado a lo largo de su formación. A mí me lo han repetido en la facultad, en los grupos donde estudié, en todos los cursos que tomé. Y la idea es que el psicoanálisis es caso por caso. ¿En qué contexto se suele contestar esta idea de que el psicoanálisis es caso por caso? En mi experiencia, en general, te lo contestan cuando uno hace una pregunta relativamente general sobre cómo actuar con un paciente dentro del consultorio. O sea que cuando el analista que está dando la conferencia o la exposición o la clase no está muy seguro de cómo responder o directamente no quiere responder de manera concreta la duda técnica que nosotros le estamos preguntando, suelen sacar el as bajo la manga, la carta que siempre funciona, que es la del caso por caso. Entonces, por ejemplo, en tal caso, si el paciente me dice tal cosa, ¿yo qué le tengo que decir? ¿Qué le tengo que contestar? ¿Cómo tengo que interpretar? ¿Cómo podría decir eso? Y ahí es donde viene la famosa respuesta que, insisto, seguramente la han escuchado un montón de veces, al igual que yo también la escuché, que es, bueno, hay que ver, porque en realidad siempre es caso por caso. Entonces, de alguna forma, con mayor o menor sustento teórico, en realidad, la idea del caso por caso implica que no se puede hacer una generalización, o sea, que no se puede responder de forma general a la pregunta que me están planteando, porque como cada caso es específico de psicoanálisis, hay que ver en cada caso particular. Y bueno, la verdad es que esta idea es sumamente interesante y además hay que reconocer que ha tenido muchísimo efecto, porque suele aceptarse por parte de nosotros como una especie de respuesta. Es decir, de alguna manera aceptamos que estamos preguntando algo incorrecto porque la respuesta a esa pregunta implicaría una generalización propia de una disciplina que no es el psicoanálisis, porque el psicoanálisis siempre opera caso por caso. Ahora bien, para mí, aunque en realidad obviamente es cierto que el psicoanálisis opera caso por caso, esta forma de utilizar la carta del caso por caso implica una falacia. Primero les digo cuál creo que es la falacia que está involucrada y después desarrollo un poco más la idea a profundidad. Decir que el psicoanálisis opera caso por caso, es decir, que cada psicoanálisis tiene sus ciertas particularidades específicas, no implica para nada que no se pueda hablar de una generalidad del psicoanálisis. Y ahí hay una idea muy interesante porque el psicoanálisis en realidad implica todos los psicoanálisis que se llevan a cabo como una especie de generalización, como una colectivización. Cuando decimos el psicoanálisis nos referimos a la disciplina, pero también nos referimos a cada psicoanálisis específico que se lleva a cabo con cada paciente y cada analista en cada lugar del mundo. Entonces bien, ¿cuál creo yo que es la idea de fondo? Hay una cierta noción en psicoanálisis de orientación lacaniana que sostiene, no sé muy bien por qué, todavía no entiendo muy bien cuál es el fundamento de esta idea, pero sostiene que el psicoanálisis es una disciplina que de alguna forma genera resistencia a un cierto discurso que a veces se lo asocia con el capitalismo, a veces se lo asocia con la ciencia, y este discurso a lo que tendería es a una especie de generalización absoluta. Generalización en la cual se perdería la particularidad o la singularidad de cada uno de los sujetos que practica psicoanálisis en cada consultorio del mundo. Entonces, teniendo eso en mente, es como si el psicoanálisis fuera en sentido contrario, ¿no? Mientras este capitalismo y esta ciencia va hacia la unificación y la totalidad, el psicoanálisis sería una disciplina especial porque se enfoca en la particularidad de cada caso, en la singularidad de cada paciente, y en ese sentido se sostiene que el psicoanálisis es caso por caso. Bueno, hasta ahí la explicación. Creo que es relativamente entendible y de alguna u otra forma a todos nos los han enseñado así. Ahora, ¿cuál es el problema de esa idea? Bueno, en primer término yo diría que ese tipo de argumentación implica la falacia del hombre de paja, que es tomar ciertas partes de los argumentos de los demás y construir un enemigo que en realidad no existe, que no es lo que está diciendo el otro, y atacar a ese enemigo en oposición a lo que yo sostengo. El psicoanálisis suele muy frecuentemente hacer esto con la medicina, la psicología, la psiquiatría, las neurociencias. Pero en realidad, siendo absolutamente francos, hay muchísimas disciplinas que trabajan caso por caso. Es más, pensándolo rápidamente, a excepción de la estadística, no sé qué otra disciplina no trabaja caso por caso. Permítame explicarles con un par de ejemplos. Un ejemplo que pongo muy frecuentemente es el del cardiólogo.
¿sí? Un cardiólogo estudia medicina, después se especializa en cardiología y dedica parte de su tiempo a atender pacientes con ciertas afecciones cardíacas. Ahora bien, en su formación el cardiólogo obviamente estudia muchísimo sobre cuál es la estructura del corazón, cómo funciona un corazón, cuáles son las partes del corazón, qué interacción se da entre esas partes para explicar cómo es que funciona bien un corazón, cuándo es que funciona mal un corazón, cuáles son las patologías del corazón y sobre todo, y lo más importante, cómo se curan esas patologías. Ahora bien, a lo largo de esta extensa formación estudia muchísimo sobre la teoría del corazón antes siquiera de atender un paciente que haya tenido un problema del corazón o antes de ver como tal un corazón en vivo y en directo. Pero todo este estudio y esta preparación la hace precisamente para el momento en que se enfrenta clínicamente con alguien que tiene algún padecimiento del corazón. Entonces, por más que él haya estudiado abstractamente en teoría el funcionamiento del corazón y entienda en términos generales más o menos cómo funcionan todos los corazones, eso no significa para nada que va a tratar exactamente igual a un paciente de 65 años que fuma y toma todos los días o a un niño de 6 años que lo mandan del colegio porque se siente mal cuando hace deportes. Aun cuando haya estudiado muchísimo sobre la teoría del corazón, cada caso es particular, cada corazón es particular. El tratamiento y el análisis que le va a hacer al corazón de un fumador de 65 años no coincide casi en nada con el análisis que va a hacer de ese corazón de un niño de 6 años. Aunque estructuralmente el corazón sea más o menos el mismo, eso no significa que clínicamente su operatoria sea siempre caso por caso. Permítanme ponerles otro ejemplo de otra disciplina. Imagínense un meteorólogo que se dedica a estudiar el clima, las tormentas, las corrientes de aire, la lluvia, las precipitaciones, los tornados, todo eso. Aun cuando en su formación se le explique teóricamente cómo es que se crea una tormenta y más o menos conozca cómo son las estructuras de las tormentas y qué condiciones se tienen que dar para que se generen las tormentas, eso no implica que después en la práctica pueda diferenciar tormentas. Es decir, logrará analizar ciertas condiciones particulares y no va a ser la misma tormenta la que ocurrió en el año 96 en Florida que la que ocurrió en el 2003 en Bahía Blanca. Cada tormenta, aun cuando forma parte de las tormentas y estructuralmente podríamos decir que es una tormenta, seguramente tiene sus especificidades particulares que aparecen únicamente en esa ocasión. De ahí, por ejemplo, la idea de la tormenta perfecta. Hay algo específico en esa tormenta, en sus características, que implica que la podamos llamar así. ¿Entienden lo que trato de decir? Entonces, aun cuando haya estudiado meteorología y conozca la estructura de las tormentas y sepa qué condiciones se tienen que generar para que se dé una tormenta, cuando lo llaman a hablar sobre esa tormenta en particular, no la trata igual que todas las otras tormentas. Opera caso por caso. Pero bueno, estos son un par de ejemplos bastante bobos, solamente para que se entienda la idea. Si ustedes lo piensan, pasa en general con casi todo. Casi todas las disciplinas están armadas de una construcción teórica que sostiene ciertas ideas generales y de una aplicación práctica que en términos más o menos generales opera siempre caso por caso. Y esto puede pasar en la física, en la química, en el derecho, en la economía, en un montón de disciplinas que en apariencia son bastante dispares entre sí. Así que bueno, volviendo al psicoanálisis, básicamente lo que yo les quiero comentar es que la idea de la falacia del caso por caso implica dos cuestiones que creo que son falsas. La primera es que solamente el psicoanálisis opera en la particularidad de cada caso. Es decir, que solamente el psicoanálisis pone atención en las diferencias entre este caso y otros casos y que el resto de las disciplinas como la medicina, la psiquiatría y la psicología trata de meter todo en la misma bolsa y no se ocupa de la particularidad del sujeto. Y el segundo, que todavía me parece más importante, es que es falso que en psicoanálisis no se pueda llegar a conclusiones generales. Es decir, que como trabajamos caso por caso, nunca podamos hablar de ninguna generalidad. Ya ni siquiera mencionemos el proyecto de Lacan de tratar de llegar a ciertos matemas fundamentales que podrían dar cuenta de aspectos generales en el ámbito psicoanalítico, como por ejemplo el matema de la histeria, el matema de la neurosis obsesiva, la fórmula del fantasma. Incluso pensemos en conceptos muchísimo más sencillos que nosotros aceptamos como una generalidad de nuestros pacientes. Por ejemplo, el inconsciente. Nosotros suponemos que todos nuestros pacientes tienen inconsciente. Esa es una generalidad. Y aún así no obtura la posibilidad de darnos cuenta que quizás cada contenido inconsciente de cada paciente es distinto, o es particular, o específico de ese caso. Pero bueno, igualmente podemos decir, por ejemplo, desde Freud, que el inconsciente tiene ciertas reglas, ¿no? Y esas reglas son generales, como por ejemplo los mecanismos de condensación y desplazamiento. Para mí este segundo punto es el más importante porque implica que de alguna forma no vale la pena llegar a ciertas conclusiones, no vale la pena llegar a ciertos acuerdos, no vale la pena qué vamos a entender por ciertos conceptos, porque si cada caso es único y particular, entonces ¿qué sentido tiene que estudiemos?
¿Qué sentido tiene que leamos otros casos? ¿Qué sentido tiene que nos juntemos a leer la teoría? Si de todas maneras ese caso específico y particular tiene su naturaleza y esa naturaleza no está en ningún libro que leamos antes. Obviamente que es así, pero también hay ciertas generalidades que sí podemos aprender, que sí podemos estudiar, y eso para nada obtura la posibilidad que tenemos nosotros de escuchar después a cada caso como si fuera único. Así que bueno, con eso vamos a dejar el video por hoy. Espero haber sido claro y espero que les haya gustado. Les pido que se suscriban al canal y nosotros nos vamos a encontrar seguramente en un nuevo video. Que estén muy bien.